Trignum Arquitectura, capítulo 32. Ludwig Mies van der Rohe. Hola arquifrikis, bienvenidos a Trignum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Hola, bienvenidos ahora a este especial del que vamos a platicar de uno de los arquitectos más famosos e influyentes de la historia de la arquitectura, el gran maestro, uno de los tres grandes maestros de la arquitectura, autor de frases como menos es más y como Dios está en los detalles, y este es nada más y nada menos que el gran Ludwig Mies van der Rohe, que aparte él es nuestro arquifriki del mes de noviembre, o sea que nuestra playera del mes de noviembre está inspirada en él. Por si lo quieren ver, pueden visitar la página de Arquifriki y para que vean cómo quedó la playera, quedó muy bien. Mies van der Rohe es uno de mis arquitectos favoritos, es uno de los más grandes arquitectos de la historia, de la arquitectura moderna. Tiene un estilo muy elegante, con colores con líneas horizontales muy marcadas. Su estilo es caracterizado por el cristal y por el acero, y es uno de los más grandes arquitectos de la historia. Pero vamos comenzando desde el principio con la historia de Mies. Mies nació en una ciudad que se llamaba Aquisgrán, que era parte del Reino de Prusia, el 27 de marzo de 1886. El Reino de Prusia, por ahí de 1871, se convirtió en parte del Imperio Alemán. Entonces, por eso es que Mies es considerado como que nació en Alemania. Sus padres fueron Michael Mies y Amelie Rohe, y fue el cuarto hijo de una familia católica. En el año 1900, cuando Mies solo tenía 14 años, comenzó a trabajar en el taller de piedra de su padre. Supongo que hace 120 años era bastante común que los niños de 14 años empiecen a trabajar pronto. Pero lo interesante aquí es que 2 años después lo asignaron capataz de una obra. Y un año más tarde comenzó a trabajar como dibujante en un taller de un estucador. Esto te da a entender que era una persona más o menos seria y comprometida con el trabajo, que de alguna manera que lo encontraban como una persona de confianza. El joven Mies tenía, parece que tuvo bastante talento, que fue reclutado en el taller de Bruno Paul, donde se dedicó a diseñar muebles, que parte de su trabajo es el diseño de muebles. Entonces desde aquí comenzó esa parte de su carrera. El Mies de 21 años recibió su primera obra, y poco después comenzó a trabajar en el despacho de Peter Bacherns. Discúlpenme por medios imposibles estos nombres de pronunciar. Este señor Peter Bacherns tuvo en sus filas a nada más y nada menos que a la cuna de la arquitectura moderna. No sé si él tuvo algo que ver, no sé si fue parte de la influencia, pero entre la gente que tuvo en su taller trabajando estuvo nada más y nada menos que Le Corbusier, estuvo Mies van der Rohe, estuvo Walter Gropius, que si se acuerdan fue el director de la Bauhaus, el primer director de la Bauhaus, y Adolf Meyer. Entonces prácticamente estos 4 personajes fueron los que marcaron la pauta para el inicio de la arquitectura moderna. Entonces no sé si tuvo algo que ver este señor, pero pues ahí fue la cantera, la cuna de estos grandes arquitectos. En este taller fue donde aprendieron las técnicas estructurales avanzadas, que fueron gran influencia en su carrera. Si se acuerdan en el podcast que platicábamos de Le Corbusier, también ahí él agarró las técnicas estructurales en este taller, que fueron los que aplicaron en su carrera. Entonces ya más o menos para esta época Mies ya había encontrado como la esencia de su estilo arquitectónico que fue desarrollando. Pero para cuando él salió de trabajar de este taller tenía solo 25 años. O sea, era bastante joven. Pero pues él dijo, yo quiero emprender y me pongo mi taller y a ver cómo le hago, pero yo quiero ser el jefe.
Entonces a los 26 años abrió con muchísimo esfuerzo su despacho y los primeros años, como suele pasar, tuvo pocos encargos, pero ya se les veía un estilo muy definido, ya tenía como la esencia. Entre los encargos que tuvo estuvo la casa Kroller Müller, la casa Herstress y la casa Urbik. Entonces, poco a poco le empezó a ir bien, empezó a agarrar más clientes, se casó, tuvo hijos, empezó a ir todo bastante bien, hasta que llegó la Primera Guerra Mundial, que fue por ahí de 1914 a 1918. Entonces Mies, como era un joven de alemán, pues fue destinado a Rumania, entonces se separó de su familia. Entonces, en 1922 fue cuando él, ya después de la guerra, pasaron 4 años después de la Primera Guerra Mundial, y él decidió cambiarse el nombre a Mies van der Rohe. Comenzó a trabajar en una revista que se llamaba la revista G, y a partir de ahí empezó a adquirir mucha influencia, y empezó a aprender bastante de los estilos de arte emergentes, que eso se iba a convertir en el arte posmoderno, y empezó a agarrar mucha influencia sobre ese tipo de arte, que lo trasladó en la arquitectura. Por ahí de 1924 conocí a una de las personas que probablemente fueron más influyentes en el trabajo de Mies, y que fue su socia, que se llamaba Lily Reich, con la que se asocia desde 1924 hasta 1947. Si se fijan, son 23 años en los que duran asociados. Lily Reich era conocida en el mundo de las exposiciones y de cuestiones de museos y de eventos de arte y cosas por el estilo. Aparte que era una diseñadora sobre todo de mobiliario, muy buena. Inclusive mucha gente le asigna a ella la silla Barcelona, que fue una de los elementos más importantes del diseño industrial de aquella época. Entonces, en parte de la influencia que Lily Reich tenía en este tipo de eventos, le empezó a asignar como cierta importancia a Mies, y Mies empezó a convertir en una persona muy importante, en un referente. Mies era el encargado de dirigir eventos, de dirigir convenciones. Le empezaron a llegar muchísimas obras de arquitectura, fue director de exposiciones de arte. Entonces fue como una muy buena sociedad para él, que hizo que se hiciera una persona muy influyente en aquella época. Tan así que fue que en el año 1929 fue el encargado de proyectar una de las obras más famosas de la arquitectura moderna. Y si no la conoces y si no la has visto, ve imágenes. Es una cosa muy hermosa. Es el Pabellón Nacional de Alemania, que fue en la Exposición Internacional de Barcelona. Es el estilo moderno más puro que puede existir. Son líneas horizontales, todo simple, minimalista, sin ornatos, planta libre. O sea, es como la tesis de arquitectura moderna en aquella época. Y en esta misma exposición fue que diseñaron la silla que te comentaba, la famosa silla Barcelona, que estoy seguro que si te metes a nuestro blog y ves la foto vas a ubicar la silla perfectamente. Inclusive yo hace rato lo acabo de ver, fui a una junta con una empresa que nos vende algo de equipo, y y ahí en todo su diseño, en todo su mobiliario tenían la silla Barcelona. Entonces es muy famosa, es muy bonita, es muy estética, elegante, es muy del estilo de Mies. Entonces te recomiendo mucho que veas la imagen. Entonces, aparte de eso, él se convirtió en el último director que tuvo uno de los movimientos más importantes del diseño del mundo, que fue la Bauhaus. Él fue el último director de la Bauhaus, que cerró en 1963. ¿Por qué cerró la Bauhaus? Por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes querían imponer su tipo de educación, y fue algo que no le pareció mucho a Mies van der Rohe, y prefirieron cerrar, y él se fue corriendo, escapó de la guerra. Ya le había tocado vivir una guerra, pues se escapó y se fue a Estados Unidos, en donde pues con la gran fama que él tenía, él llegó de 47 años, era una persona pues bastante joven, con mucha reputación. Pues era el director de la Bauhaus, y en aquel entonces la Bauhaus era el mero mero.
pues inmediatamente que llegó fue nombrado como el director del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago. Y después se convirtió en el director del Departamento de Arquitectura del Instituto Armour, que después se convirtió en el Instituto Tecnológico de Illinois. Inclusive uno de los edificios más famosos de Mies es precisamente el Instituto Tecnológico. Es un edificio muy padre, líneas horizontales, acero, cristal, el acero lo pintó de negro, sostenido sobre pilotes, planta libre. Volvemos, es la tesis de la arquitectura moderna. En 1944 ya pues, pasaron bastantes años, del 1933 que se va a 1944, 11 años. Él se convierte en ciudadano de Estados Unidos. Y de 1945 a 1959 construyó una de las casas más famosas de la historia de la arquitectura, que es la casa Farnsworth. Muy polémica, pues sí, que a la persona que le diseñaron la casa no le gustó, pues sí es cierto, pero esa casa es famosísima, es muy interesante, es algo que no existía y yo creo que probablemente la casa más copiada que puede existir en el mundo. Es igual una planta libre, tiene un núcleo central donde se reparten los servicios, y alrededor de ese núcleo central se encuentran las diferentes áreas. De un lado está la cocina, de un lado está una sala y de un lado está la recámara principal. El problema que decía la dueña de la casa era pues que no tenía privacidad y que sentía que la veían por todos lados y que pues no, que le daba mucho miedo dormir en esa casa. Entonces ya después de todo esto, pues Mies era un arquitecto bastante reconocido, ya tenía su edad, ya tenía su prestigio, y le empezaron a llegar muchísimos encargos. Sobre todo ya era, pues él vivía en Chicago, Chicago la ciudad de los rascacielos, en una época en que había mucho, que se estaba expandiendo mucho las ciudades. Entonces empezó a diseñar edificios. Y entre esos edificios, uno de los más famosos es el edificio Seagram, que es un edificio muy bonito. Si lo ves ahorita parece que lo acaban de diseñar. Es un edificio igual, cristal. El cristal es como ahumado, con mucho reflejo. Luces amarillas, acero en colores negros, esbelta, súper elegante. Es un edificio muy bonito. Y en 1962, bueno, aparte del edificio Seagram, llegaron muchísimos edificios que no me voy a poner ahorita a comentarlos, pero vale la pena darle una revisada. Si se fijan, tiene un estilo muy similar. En 1962 lo invitan a que vuelva a construir en Berlín y construyó un edificio que es la Galería Nacional, que es una planta libre, completamente cuadrada. Parece que tiene un panal reticular de azotea, estructura de acero con cristal. El mismo, su estilo muy marcado, muy limpios, formas geométricas muy industrializado, todo muy bien, se puede decir que muy bien, modulado. Entonces, la obra de Mies se caracteriza por eso, o sea, es unas obras muy sobrias, muy elegantes. Utiliza el acero, el cristal, de una manera muy bien, o sea, con fachadas limpias. Utiliza mucho los colores negros y grises. Entonces, más o menos ahí marca su estilo. A mí la verdad me encanta. De todos los arquitectos de los grandes maestros de la arquitectura moderna, para mí Mies es el que más me gusta, es el que tiene un diseño que más me agrada. Entonces, pues Mies murió a los 83 años, pues ya tenía una edad bastante grande. Esto fue en 1969 y nos dejó un legado o sea, fue un maestro, fue director. Miles de arquitectos siguieron su escuela y fueron los que marcaron las tendencias en el futuro. Así como Le Corbusier marcó un antes y un después, Mies van der Rohe marcó un antes y un después, y Mies aparte se dedicó a la docencia. Entonces creó una escuela de arquitectura muy que pues prácticamente construyó los siguientes años. Mies van der Rohe construyó en Canadá, construyó en República Checa, construyó en Alemania, en España, en Estados Unidos, inclusive en México. Hay un edificio que se le atribuye a él, que son las oficinas de Bacardí, que están en la Ciudad de México.
Entonces, pues espero que les haya gustado este pequeño resumen de la vida y de la historia de Mies. Te invito a que investigues más y que leas más sobre él. Es muy interesante todo lo que hizo. Sus obras son muy bonitas, muy padres, muy interesantes. Y también pues obviamente te recomiendo que nos visites en nuestra página de internet de arquifriki.trignum.mx para que veas la playera que diseñamos inspirada en Mies van der Rohe. También está muy interesante. Si gustas, pues te suscribes y con la suscripción te va a andar llegando una playera cada mes con un arquitecto de los grandes arquitectos de la historia. El mes pasado fue Le Corbusier, ahora fue Mies, pues el siguiente mes pues a ver quién seguirá. Espero que también te guste. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify, iVoox. Esto me ayuda mucho para saber que hay alguien más ahí que nos están escuchando. Te invito a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y en tus aplicaciones de podcast preferidas. Prácticamente estamos en todos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que algo de lo que te dijera te sirviera para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más, te invito a visitar nuestro blog en www.trignum.mx/arquitectura. Y ahí puedes suscribirte para que te lleguen nuestras notificaciones de las cosas nuevas que publicamos, que vean nuestro portafolio, nuestros proyectos y nuestros servicios que ofrecemos. También ya estamos trabajando en la Academia de Arquitectura, donde estamos desarrollando cursos para tu desarrollo. Entonces nos vemos en la próxima. Saludos.